Imagina a 400 soldados armados, con la espada desenvainada y el corazón lleno de odio, marchando hacia tu casa con una sola orden: no dejar a nadie con vida. El hombre más poderoso del reino ha jurado que, antes de que salga el sol, tu familia será borrada de la faz de la tierra por culpa de un insulto que tú no cometiste. Esta no es una película de acción, es la historia real de Abigail, una mujer cuya belleza era superada solo por su brillante inteligencia. Hoy vas a descubrir la estrategia maestra que Abigail utilizó para desarmar a un ejército y cómo su sabiduría logró que Dios mismo hiciera justicia por ella. Si alguna vez te has sentido rodeado de personas difíciles o crees que tu situación no tiene salida, quédate hasta el final, porque la historia de Abigail es el manual definitivo para triunfar en medio del caos. La historia de Abigail comienza con un contraste profundo entre la sensatez y la soberbia en una casa de grandes riquezas. Ella era una mujer de una inteligencia brillante y una belleza notable, pero estaba atrapada en un matrimonio con Nabal. El nombre de su esposo literalmente significaba necio, y su reputación de hombre duro lo precedía en toda la región. Abigail representa a quienes conservan su integridad a pesar de vivir en entornos sumamente tóxicos, difíciles y carentes de amor. Vamos a descubrir cómo una sola mujer logró detener el brazo de un futuro rey que estaba cegado por una ira mortal. Y aquel hombre se llamaba Nabal, y su mujer, Abigail. Y era una mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Primera de Samuel capítulo 25 versículo 3. En las tierras de Maón, donde los rebaños eran abundantes, la riqueza material no podía ocultar la miseria moral del dueño. Nabal gobernaba su casa con un puño de hierro y una lengua afilada, ignorando que la verdadera autoridad proviene de la bondad. Abigail, por el contrario, utilizaba su buen entendimiento para mantener la paz en un hogar donde el conflicto era constante. Ella aprendió a leer los tiempos y las actitudes de su marido para proteger a los criados de su temperamento volátil. Su vida era un delicado equilibrio entre el cumplimiento de su deber y la preservación de su propia luz espiritual interna. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Primera de Samuel capítulo 25 versículo 3. Mientras Abigail gestionaba con gracia las labores domésticas, una tormenta se gestaba en los campos debido al desprecio de su esposo. David había enviado a sus jóvenes a pedir una bendición en un día de alegría, esperando reciprocidad por su protección. Pero la necedad de Nabal no conocía límites y decidió humillar públicamente a los mensajeros del ungido de Dios en Israel. Esta falta de hospitalidad no fue solo una grosería, sino un desafío directo que puso en riesgo la existencia de su familia. Abigail pronto se encontraría ante la prueba más grande de su vida, donde su palabra sería la única muralla contra la muerte. ¿Quién es David, y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hoy huyen de sus señores. Primera de Samuel capítulo 25 versículo 10. La sabiduría de esta mujer no era solo teórica, sino que se manifestaba en una capacidad asombrosa para resolver crisis agudas. Ella no se dejó contaminar por la amargura de su marido ni por la desesperanza de vivir en una unión tan desigual. Abigail entendía que su belleza externa era solo el reflejo de una fortaleza interior que la preparaba para momentos decisivos. En su corazón ya se estaba formando el plan para intervenir antes de que el sol se pusiera sobre la ira de David. Ella es el modelo de la mujer que no se rinde ante las circunstancias, sino que las transforma mediante el discernimiento. Y uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: «He aquí David envió mensajeros del desierto». Primera de Samuel capítulo 25 versículo 14. Al terminar este primer bloque, vemos cómo el escenario queda listo para un encuentro que cambiaría el curso de la historia. Abigail está a punto de dejar la seguridad de su hogar para cabalgar hacia lo desconocido y enfrentar a 400 soldados. Su motivación no es el miedo a perder sus lujos, sino el amor por la justicia y el respeto por el propósito divino. Este es el despertar de una mediadora que usaría la humildad como su arma más potente contra la espada del guerrero. Prepárate para ver cómo la necedad de un hombre es vencida por la estrategia brillante de una mujer llena de fe. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas y otras provisiones.
Primera de Samuel capítulo 25 versículo 18. David se encontraba en el desierto protegiendo los rebaños de Nabal de los ataques de los bandidos sin pedir nada a cambio. Sus hombres habían sido un muro de fuego que resguardaba la riqueza de aquel hombre durante toda la temporada de la esquila. Sin embargo, cuando solicitó una compensación justa, la respuesta de Nabal fue un insulto cargado de una arrogancia que desató la furia. Tratando a David como a un esclavo fugitivo, el necio provocó que 400 hombres armados marcharan decididos a destruir su hogar. Abigail, al enterarse del peligro, no se paralizó por el miedo ni esperó la autorización de su esposo para salvar a su gente. ¿Quién es David, y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hoy huyen de sus señores. Primera de Samuel capítulo 25 versículo 10. La necedad de Nabal no solo fue una falta de cortesía, sino un acto de ceguera espiritual ante la autoridad del ungido. Él prefirió aferrarse a sus panes y a su vino antes que reconocer la protección divina que había recibido a través de David. El criado que corrió hacia Abigail sabía que Nabal era un hombre tan perverso que nadie podía hablarle sin recibir un desprecio. El hogar estaba a minutos de ser borrado del mapa, porque el orgullo de un líder insensato no permitió ver la realidad. Abigail escuchó el informe con calma, comprendiendo que el juicio de Dios estaba a las puertas de su propia casa familiar. Él es un hombre tan perverso, que no hay quien pueda hablarle. Primera de Samuel capítulo 25 versículo 17. David, por su parte, se sintió profundamente herido en su honor y juró que no dejaría con vida a ningún varón de aquella casa. La ira del guerrero es una fuerza difícil de contener cuando siente que su bondad ha sido pagada con una traición pública. Él había servido de escudo para los pastores de Nabal, asegurándose de que ni una sola oveja se perdiera en el desierto. Pero la respuesta del necio fue como arrojar gasolina a un fuego que ya ardía por las dificultades de la persecución. El futuro rey de Israel estaba a punto de manchar su historial con una matanza motivada por un arranque de ira carnal. Cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David ciñó su espada. Primera de Samuel capítulo 25 versículo 13. En ese momento crítico, Abigail tomó la decisión de actuar con una rapidez que dejó asombrados a todos los sirvientes de su hogar. Ella sabía que las palabras suaves de una mujer sabia podían ser más potentes que los escudos de madera de los soldados. Sin consultar con el hombre que había causado el desastre, comenzó a reunir un tesoro de alimentos para calmar la indignación. Su liderazgo surgió en la oscuridad de la crisis, demostrando que la verdadera cabeza de una familia se conoce en la tormenta. Ella se dispuso a enfrentar al ejército más temido de la región para interceder por las vidas de los inocentes. Y Abigail no dijo nada a su marido Nabal. Primera de Samuel capítulo 25 versículo 19. Mientras descendía por la parte secreta del monte, Abigail sabía que se encontraría cara a cara con la muerte en pocos instantes. La tensión aumentaba con cada paso del asno, mientras el ruido de los soldados de David empezaba a retumbar en el valle. Este no era un simple viaje de negocios, sino una misión de rescate donde su propia vida estaba puesta sobre el altar. Abigail encarna la figura del intercesor que se coloca en la brecha para detener la mano del ejecutor antes del impacto. El escenario estaba listo para uno de los diálogos más poderosos y transformadores de toda la historia del pueblo hebreo. Y aconteció que cabalgando ella en un asno, descendía por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres. Primera de Samuel capítulo 25 versículo 20. Sin decir una palabra a su marido, Abigail preparó un cargamento generoso de víveres para detener el avance del ejército de David. Ella cargó asnos con panés, vino, carne y granos, moviéndose con la agilidad de quien sabe que cada segundo cuenta. Abigail demuestra que la verdadera sabiduría no es pasiva, sino que toma acción inmediata para proteger la vida sobre todas las cosas. Ella se convirtió en la mediadora que el destino necesitaba para evitar que David cometiera un error que mancharía su futuro. Su valentía al salir al encuentro de hombres armados es uno de los actos de mayor liderazgo femenino registrados en la historia. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas y otras provisiones.
Primera de Samuel capítulo 25 versículo 18. El movimiento de Abigail fue una operación logística impecable ejecutada bajo la presión de una sentencia de muerte inminente para su casa. Ella ordenó a sus criados que fueran delante de ella, enviando los regalos como una señal de paz antes de su llegada. Esta mujer entendía que el hambre y la ofensa son una combinación peligrosa que solo puede aplacarse con generosidad y respeto. Mientras cabalgaba, su mente no estaba en el miedo, sino en las palabras precisas que usaría para calmar al futuro rey. Abigail se transformó en ese momento en la muralla invisible que separaba la furia del guerrero de la fragilidad de su hogar. Y dijo a sus criados: «Id delante de mí, y yo os seguiré luego». Primera de Samuel capítulo 25 versículo 19. Mientras descendía por la parte oculta del monte, la tensión en el aire se volvía casi tangible ante la llegada del ejército. David venía bajando por el otro lado, rumiando su indignación y reafirmando su promesa de no dejar a nadie con vida. El encuentro no fue una coincidencia, sino una cita divina orquestada para salvar el honor de quien portaría la corona. Abigail no buscó una ruta de escape para salvarse ella sola, sino que se dirigió directamente hacia el foco del conflicto. Su determinación es un ejemplo de cómo la fe activa puede detener las consecuencias de la necedad ajena con gran eficacia. Y aconteció que cabalgando ella en un asno, descendía por una parte secreta del monte. Primera de Samuel capítulo 25 versículo 20. Al ver a David y a sus 400 hombres armados, Abigail no permitió que el pánico nublara su juicio o detuviera su paso. Ella se bajó del asno con una elegancia que comunicaba respeto y autoridad al mismo tiempo, postrándose ante el líder del ejército. Este acto de humildad extrema fue su primera herramienta para romper la coraza de ira que cubría el corazón del joven David. Ella no llegó exigiendo sus derechos como mujer de un hombre rico, sino como una sierva dispuesta a restaurar el orden. En ese instante, el silencio cubrió el valle mientras todos esperaban la reacción del guerrero ante la presencia de la mujer. Y cuando Abigail vio a David, se apeó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David. Primera de Samuel capítulo 25 versículo 23. La intervención de Abigail nos enseña que la prudencia suele ser mucho más efectiva que la fuerza bruta en los momentos de crisis. Ella tomó sobre sí la responsabilidad de la ofensa, permitiendo que David tuviera una salida digna para no ejecutar su venganza. Con este gesto, ella no solo protegía a sus hijos y criados, sino que también protegía la integridad espiritual de David. Su estrategia fue perfecta porque apeló a la parte más noble del carácter de David en lugar de confrontar su enojo. Así comienza uno de los discursos más sabios de la Biblia, donde una mujer detuvo el curso de una guerra familiar. Se echó a sus pies, y dijo: «Señor mío, sobre mí sea el pecado». Primera de Samuel capítulo 25 versículo 24. Postrada en el polvo, Abigail asumió la culpa de una ofensa que ella misma no había cometido para desarmar al guerrero. Su humildad no era debilidad, sino una estrategia espiritual diseñada para recordar a David quién era él ante Dios. Le pidió que no hiciera caso de las palabras de Nabal, recordándole que la venganza pertenece solo al Señor. Abigail fue la voz de la conciencia divina que detuvo un error que hubiera perseguido a David siempre. Ella usó la palabra como un escudo capaz de detener el avance de 400 hombres sedientos de justicia y sangre. «Ruego a mi Señor que no haga caso de aquel hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es». Primera de Samuel capítulo 25 versículo 25. Abigail apeló a la identidad profética de David, recordando que él estaba peleando las batallas de Jehová y no las suyas. Le aseguró que, aunque hombres se levantarán para perseguirlo, su vida estaba ligada a las de los que viven. Esta visión espiritual elevó la perspectiva de David por encima de la ofensa personal que acababa de recibir de Nabal. Ella le mostró que un futuro rey no podía permitirse el lujo de cargar con una conciencia manchada. Con cada palabra, la sabiduría de esta mujer tejía una red de seguridad para el destino de toda la nación. Y la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven con Jehová tu Dios. Primera de Samuel capítulo 25 versículo 29. La diplomacia de Abigail fue perfecta porque no solo ofreció comida,
sino que ofreció una salida digna para el honor de David. Ella le profetizó que Dios le edificaría una casa estable si evitaba derramar sangre inocente por su propia mano. Le pidió que, cuando el Señor cumpliera todas sus promesas sobre él, se acordara de la sierva que lo detuvo. David escuchó en silencio, dándose cuenta de que aquella mujer era un instrumento enviado directamente desde el cielo para su bien. La ira se disipó ante la inteligencia emocional de quien sabía que la paz es el fruto de la sabiduría activa. Y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Primera de Samuel capítulo 25 versículo 31. David reconoció de inmediato la mano de Dios en la intervención de Abigail y bendijo su razonamiento lleno de prudencia. Él entendió que, de no haber sido por ella, esa misma noche habría cometido un acto del cual se arrepentiría. La belleza de Abigail no estaba solo en su rostro, sino en la profundidad de su carácter y su fe. El guerrero bajó su espada y aceptó los presentes, reconociendo la autoridad espiritual de la mujer que tenía enfrente. Este encuentro es el ejemplo máximo de cómo una respuesta blanda y sabia puede quebrantar la voluntad más dura. Y dijo David a Abigail: Bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy te encontraras conmigo. Primera de Samuel capítulo 25 versículo 32. Finalmente, David la despidió en paz, asegurándose que había escuchado su voz y que su petición había sido aceptada. Abigail logró lo que parecía imposible: salvar la vida de su casa y proteger el corazón del futuro rey. Ella regresó a su hogar con la satisfacción de haber cumplido una misión que solo una persona con discernimiento podía lograr. Su valentía no terminó en el campo de batalla, sino que se extendió a la forma en que manejó la verdad. Abigail se convirtió en la heroína invisible que evitó que la historia de Israel comenzara con una masacre innecesaria. Sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz, y te he tenido respeto. Primera de Samuel capítulo 25 versículo 35. Cuando Abigail regresó a casa, encontró a su esposo celebrando un banquete real, completamente ebrio y ajeno al desastre que ella evitó. Con una prudencia admirable, ella decidió no decirle absolutamente nada en ese momento de confusión y exceso. Abigail entendía que no se puede razonar con un corazón endurecido por el vino y la soberbia de la carne. Esperó pacientemente hasta que la luz del amanecer trajera la sobriedad necesaria para que sus palabras tuvieran el impacto debido. Su dominio propio en medio de la abundancia de Nabal es una lección sobre el tiempo perfecto para hablar. Y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Primera de Samuel capítulo 25 versículo 36. A la mañana siguiente, cuando los efectos del alcohol habían pasado, Abigail le refirió con detalle la magnitud del peligro que enfrentaron. Al escuchar que su vida había estado en manos de David, el corazón de Nabal se quedó como una piedra. El impacto de la realidad fue tan grande que su cuerpo sufrió un colapso físico ante la noticia de su propia salvación. La necedad finalmente encontró su límite cuando se enfrentó cara a cara con la consecuencia de sus propios actos injustos. Nabal quedó postrado, demostrando que ninguna riqueza puede proteger a un hombre de la justicia que viene de lo alto. Y a la mañana, cuando ya se le habían pasado los efectos del vino a Nabal, le refirió a su mujer estas cosas. Primera de Samuel capítulo 25 versículo 37. 10 días después, el juicio definitivo de Dios cayó sobre Nabal, cerrando un ciclo de opresión y maldad en aquel hogar. Abigail quedó libre de un vínculo que la limitaba, no por su propia mano, sino por la intervención directa del Señor. Ella no tuvo que recurrir a la venganza ni al conflicto para obtener su libertad de aquel matrimonio difícil. Su historia nos recuerda que quienes actúan con sabiduría y fe siempre verán la justicia divina operando a su favor. La muerte del necio marcó el fin de una etapa de sombras y el inicio de una luz nueva. Y pasados 10 días, Jehová hirió a Nabal, y murió. Primera de Samuel capítulo 25 versículo 38. David, al enterarse de que Nabal había muerto, bendijo a Dios por haber defendido su causa sin que él pecara. Inmediatamente, envió mensajeros para proponerle matrimonio a la mujer que había demostrado tener un entendimiento superior al de los reyes. Abigail aceptó la propuesta con la misma humildad con la que había enfrentado al ejército,
postrándose ante los siervos de David. Ella pasó de ser la esposa despreciada de un hombre duro a ser la compañera del hombre según el corazón de Dios. Su recompensa fue proporcional a su lealtad, su inteligencia y su inquebrantable respeto por la vida ajena. He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Primera de Samuel capítulo 25 versículo 41. Abigail se levantó con presteza, tomó a sus 5 doncellas y siguió a los mensajeros hacia su nuevo destino en el desierto. Aunque dejaba atrás las comodidades de una casa rica, caminaba hacia el cumplimiento de un propósito mucho más grande y eterno. Su vida es un faro de esperanza para todas las mujeres que hoy enfrentan situaciones de injusticia con sabiduría silenciosa. El legado de Abigail permanece como un testimonio de que la prudencia y la fe son las mejores armas de defensa. Al final, ella no solo salvó a su familia, sino que se convirtió en una madre de reyes. Y Abigail se levantó a toda prisa con 5 doncellas que la seguían, y siguió a los mensajeros. Primera de Samuel capítulo 25 versículo 42. Abigail nos enseña que la sabiduría y la fe son armas más poderosas que cualquier espada. Su valentía no solo salvó vidas, sino que protegió el propósito divino de un futuro rey, recordándonos que una sola persona decidida puede cambiar el curso de la historia. Si hoy te sientes en medio de una tormenta, recuerda que la prudencia es la llave que abre puertas de bendición que parecen cerradas. No importa cuán difícil sea tu situación, Dios ve tu integridad y tiene un nuevo comienzo preparado para ti. Únete a nuestra comunidad. Si esta historia ha tocado tu corazón y quieres seguir descubriendo los tesoros ocultos en la palabra de Dios, suscríbete ahora mismo y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas nuestro próximo video donde seguiremos explorando las vidas de mujeres extraordinarias que transformaron su mundo. Comenta, escribe sabiduría si hoy decides actuar con el discernimiento de Abigail en tu vida. Nos vemos en el próximo episodio.